primo hermano o primo segundo de Cristo, que dedicó toda su vida a prepararse para presentar al pueblo de Dios el Mesías, el precursor de Cristo, un hombre consagrado, de padres piadosos, y él mismo un testimonio tremendo de su vida, justo y santo. Y lo dijo uno que podría haber sido su enemigo, ¿verdad? El rey Herodes, porque él le había denunciado su pecado, y sin embargo tuvo que reconocer que Juan el Bautista era un hombre santo, un hombre justo. Eso lo dice la palabra de Dios. Y sin embargo, a pesar de eso, pasó mucho tiempo en el calabozo, pero no nomás en la cárcel, encadenado, porque no lo tenían solamente en una celda, lo tenían atado con cadenas a una pared. En ese calabozo maloliente, húmedo. Yo visité el calabozo donde estuvo Juan el Bautista, en el palacio de Herodes. ¿Saben? Herodes fue un hombre excéntrico. Era un hombre muy inteligente, Herodes. Era un hombre muy emprendedor. Las obras más grandes que se hicieron, las hizo Herodes. Hasta el día de hoy, no hay ruinas más grandes que las que construyó Herodes. Él fue el que construyó en 46 años el templo. Lo había hecho Zorobabel, pero él lo agrandó y le tomó, lo pueden leer a eso, en San Juan, en el capítulo 2, San Juan en el capítulo 2, dice en el versículo 19, Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. 46 años le tomó al rey Herodes edificar el templo. Además edificó gran cantidad de construcciones: el pretorio, el palacio de Herodes. Era loco, de verdad, ese hombre, era loco. O sea, las obras que él hacía eran imposibles. Por ejemplo, el palacio de Herodes se llama el Herodiano, y todavía existe ese palacio, y estamos hablando de 2000 años atrás que se construyó. Lo que hizo este hombre fue cortar una montaña de arriba y edificó su palacio arriba de la montaña. Pero como la montaña estaba solita, desde arriba podía ver todo, y si alguien se acercaba, él se podía defender. Ese palacio es gigantesco, tenía adentro todo lo que usted quisiera tener. Pues era como una ciudad, toda amurallada arriba de una montaña. Herodes construyó también la fortaleza de Masada. No les voy a hablar de todo lo que hizo Herodes, pero simplemente les estoy diciendo que si la vida de Juan el Bautista terminó por capricho de una mujer que odiaba a Juan, y en la fortaleza de Herodes, en el palacio, él tenía una cárcel para si alguno se rebelaba contra él. Y yo fui a visitar en el Herodiano, así se llama el palacio de Herodes, abajo, metido dentro de la montaña. O sea, la celda no tenía ni ventanas, ni luz, ni nada. Se bajaba, lo bajaban con sogas, un pozo, una celda, y todavía ahí lo tenían encadenado en la pared con unos grillos. Y en ese lugar húmedo, maloliente, ahí Juan el Bautista tenía que comer
le tiraban la comida desde el pozo arriba y ahí en el suelo la tenía que recoger. Ahí mismo tenía que hacer sus necesidades. ¿A dónde las iba a hacer? Era su celda. Ahí mismo tenía que dormir y nunca veía la luz. Solamente un hueco ahí arriba donde entraba un poquito de luz, pero nunca le dio el rayo del sol. Ese hombre que estaba acostumbrado a vivir al aire libre, porque dormía en las montañas, y uno que está acostumbrado a la naturaleza, imagínese estar metido en un pozo. Los últimos años de su vida allí los pasó. Qué triste. El gran profeta que había bautizado a tantas almas en el río Jordán, que había presentado al Mesías, un hombre puro y santo. También yo conocí donde él creció, no solo en donde él nació en Encaren, sino también en el desierto donde él vivía. Y allí había una comunidad de esenios. Esenios eran una secta judía que se encargaban de copiar la Biblia a mano. Impresionante el lugar a donde vivía Juan el Bautista, en el desierto. Pero terminó su vida de una manera muy triste. Imagínense cómo se debe sentir una persona totalmente solo, sin poder hablar con nadie, que no tenga contacto con otro ser humano, que lo traten como un perro, le tiren la comida al suelo. No había otra manera, porque pues es un pozo dentro de la montaña. Por allá lo bajaban con sogas y de allá arriba le tiraban la comida y él la tenía que recoger del suelo. Se deprimió mucho. Fíjense que a Elías también le pasó lo mismo. ¿Se acuerdan el profeta Elías? Después de haber cumplido su misión en el monte Carmelo, Jezabel juró que lo iba a matar y él huyó y se escapó. Y caminó y caminó y caminó 40 días sin comer y beber. Y estaba agotado y se tiró a morir. Y un ángel del Señor, ese fue Elías, un ángel del Señor se le apareció y le dijo: despiértate, Elías, ¿qué haces aquí? Y dice: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Han destruido sus altares, han matado a sus profetas, y solo yo he quedado, y ahora procura Jezabel matarme. Y le dijo el ángel del Señor: levántate y come, que todavía tienes mucho camino más. Y él dijo: no quiero comer, quiero morirme. No vale más mi vida, mejor que Jehová me quite la vida. Mejor muere, mejor me muero. Y el ángel le dijo: no, levántate y come, agarra ánimo, que todavía tienes 40 días más de camino. Y tuvo que caminar 40 días más y llegó al monte de Sinaí. Bueno, la historia de Elías es muy interesante. Juan el Bautista le pasó lo mismo. Elías se desanimó, Elías se deprimió y hasta se quería morir. No es pecado la depresión, hay personas que sufren eso, es una enfermedad, es una enfermedad. En el caso de Juan el Bautista, la depresión fue tan grande que llegó a dudar de la obra de su vida. Había nacido como un milagro, porque él era un milagro. No podía nacer porque sus padres no podían tener hijos, y Dios le dio hijo. Y no solamente eso, su vida había sido profetizada, estaba toda delineada lo que él iba a hacer, y él cumplió todo lo que la profecía decía. Pero al final de sus días, solo en un calabozo, maloliente, húmedo, sin luz. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero cuando una persona, yo por ejemplo, cuando hay varios días, aquí en California no me pasa, pero allá en Chicago, que a veces pasaba una semana y no salía el sol, uno se deprime sin ver el sol. Se deprime. Bueno, no todo el mundo, pero algunos nos afectan. Y el pobre Juan el Bautista estaba allí metido y nunca veía la luz.
y dijo, ¿será esta mi vida? ¿Para esto nací yo? ¿Y será que ese hombre que yo presenté y dije, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿será que él realmente es él? ¿O esperamos a otro? Y Juan el Bautista mandó a 2 de sus discípulos, ya lo vimos. Mandó a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que esperábamos, que había de venir? ¿O esperamos a otro? Y ya ustedes respondieron lo que él dijo. Ellos volvieron y le dijeron, ¿sabes qué? No nos respondió la pregunta, pero te vamos a contar lo que vimos. Vimos a 2 ciegos que vinieron, eran de Jericó. Toda su vida habían sido ciegos y Jesús les devolvió la vista y glorificaban a Dios. Luego vimos a un cojo que nunca había caminado y Jesús lo hizo caminar y le comenzaron a contar. Un día habían pasado con él desde la mañana hasta la puesta del sol y habían visto tantos y tantos y tantos milagros que volvieron. Y desde allá, porque el rey sí apreciaba a Juan el Bautista, lo escuchaba de buena gana y permitía que lo visitaran en el pozo, y los que lo visitaban tenían que bajar con una soga, y los 2 discípulos bajaron en el pozo con él y le comenzaron a contar todo lo que habían visto. Y el rostro del joven profeta, porque todavía era joven, tenía 33 años de edad, 33 años, comenzó a iluminarse y sus ojos comenzaron a brillar otra vez. Cuéntenme más, ¿qué más vieron? Y le comenzaron a contar detalles, pero díganme todo lo que vieron. Y cuando ellos le contaron punto por punto todo lo que vieron, dijo, ya, suficiente. Ya puedo morir en paz. No importa lo que me pase de aquí en adelante, yo sé que mi vida no fue en vano. Yo sé que el que iba a venir, vino y está en nuestro medio. Y si Dios me quiere librar y el Señor me saca de aquí, alabaré su nombre. Y si el Señor permite que me enferme y me muera en este lugar, pues aquí estoy listo, porque ya cumplí mi misión. Mi misión era presentar al Hijo de Dios. ¿Se imaginan el día cuando él sintió que venían a buscarlo? Él no sabía lo que había. La cárcel estaba en el palacio. La música era fuerte, se escuchaba hasta el calabozo. La música de la fiesta, las danzas. Tenían una orquesta completa para el cumpleaños de Herodes y él escuchaba la música. Y de pronto escuchó que venían por él. Vio que alguien bajaba por la soga. La soga la retiraban para que él no se escapara. Aparte de eso, que lo tenían atado. Pero cuando vio el rostro del que bajaba y vio lo que traía en la mano, sabía que su hora había llegado. Venía el verdugo y traía el machete. Es horrible. Un hombre joven, 33 años, aunque ya estaba muy venido abajo porque pues le daban muy poco para comer. Pero dijo, Dios mío, si este es mi fin, confío en ti y en tu Hijo para mi salvación. Mis ojos lo vieron, mis oídos oyeron, y mi alma está en paz. Un día le veré cara a cara. Fue lo último que hizo Juan el Bautista. Lo degollaron. Su sangre quedó chorreada allí en el calabozo.
calabozo estaba en el mismo palacio. No gritó, no se rebeló, se puso en las manos de Dios. Y al rato traían en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Ahí en ese libro, El deseado de toda la gente, lean el por qué. El que le tocó ese libro tiene un tesoro en la mano, no solo ese capítulo, el libro entero es precioso, El deseado de toda la gente. Pero lean esta noche, ¿a quién le tocó el deseado? Allá la hermana. Esta noche, antes de irte a dormir, lee el capítulo La muerte de Juan el Bautista. Impresionante, ayuda mucho para aquellos que están tristes en su vida, que están deprimidos, que sienten que su vida no tiene sentido. Ayuda mucho ese capítulo. Bueno, si ahí terminara la vida de Juan, diríamos, cumplió su misión, fue un gran hombre, tiene asegurada la victoria. Pero resulta que ese no fue el fin. No fue el fin. ¿Y saben por qué? Porque Juan el Bautista es símbolo del Elías final, al igual que el primer Elías. Yo les dije que son 3 Elías. Está el Elías Tishbita, el Elías de Acab y de Jezabel. Él vivió 850 años antes que Cristo naciera. Ese es el primer Elías. El segundo Elías fue contemporáneo de Cristo. Es más, nacieron con 6 meses de diferencia. Nació 850 años más tarde. Solamente vivió 33 años de vida. Y murió decapitado. Ya les conté lo horrible que hizo Jezabel. Se quedó con la cabeza de él y los discípulos de Juan, ahí lo dice el Evangelio, tuvieron que enterrar el cuerpo sin la cabeza. Porque la Jezabel maldita, y yo no estoy usando una mala palabra, así dice la Biblia. ¿Se acuerdan que leímos de Jehú que dijo, vayan y entierren a esa maldita? La Biblia le llama maldita. Y como ella, la Jezabel primera fue maldita, la Jezabel segunda, que se llama Herodías, también es otra maldita. Le quitó la vida al hombre más grande que haya pisado este planeta después de Cristo. Ningún otro mejor que Juan el Bautista, y más santo y más justo. Un hombre bueno, pero que tenía agallas, que sabía señalar el pecado y llamar a la gente al arrepentimiento. No es fácil bautizar tanta gente como él bautizaba. ¿Cuánta gente se convirtió? Días enteros, por muchos meses, todos los días venía gente a bautizarse después de escuchar su predicación, que se convertía. Él sembró, Cristo cultivó, y los apóstoles, después que Cristo ascendió al cielo, recogieron la cosecha. En un día se bautizaron 3,500, el día de Pentecostés. Y luego se bautizaron 5,000 más. Pero la semilla la había sembrado Juan. Jesús la había regado, Jesús la había hecho crecer a la semillita. Y ahora los apóstoles cosecharon todo ese trabajo que se había hecho. Lo que les quería decir es que el Elías del Antiguo Testamento, el Elías el Tishbita, nunca murió. Fue llevado vivo al cielo sin gustar la muerte. Es símbolo del Elías final. Y hoy vamos a ver quién es el Elías final. Ahora, el Elías final, escuchen bien y presten atención, está simbolizado por 2 Elías anteriores. El Elías final está simbolizado por 2 Elías anteriores.
el que fue llevado vivo y el que fue decapitado. ¿Y por qué esa diferencia? Bueno, de Elías, el profeta, el tishbita, Segunda de Reyes, capítulo 2, nos cuenta la historia. Dice el versículo 1: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a que vaya a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues juntos a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Ya sabían ellos que Dios se lo iba a llevar. Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías volvió a decirle: Eliseo, quédate ahora aquí en Betel, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: saben, estos hijos de los profetas no es que eran profetas que tenían hijos, se les llamaba los hijos de los profetas porque Elías había fundado escuelas, y a esas escuelas se les llamaban las escuelas de los profetas. Y los jóvenes iban a estudiar allí la palabra de Dios y a prepararse para servir a Dios como ministros. Y todas estaban en el desierto. Jericó es desierto, Betel es desierto. Y allá estaban las escuelas de los profetas. Cada lugar. Lo último que hizo Elías, antes de subir al cielo, fue ir a visitar las escuelas que él había fundado. Esas escuelas fueron las que mantuvieron la verdad en alto, en el medio de la apostasía del rey Acab y de Jezabel. Esas escuelas sacaban los padres a sus hijos de sus hogares de corrupción, o sea, de sus lugares, porque toda la nación estaba en apostasía y por todas partes veían los cultos idolátricos y el sexo y todo lo demás, y los mandaban lejos al desierto, lejos de toda esa corrupción, y allá se internaban en las escuelas que había abierto Elías para prepararse para servirle a Dios. Esas eran las escuelas de los profetas. Elena de White habla mucho sobre eso en el libro Profetas y Reyes. Al que le toque ese libro, ahí está toda la historia de Elías, Profetas y Reyes. Y ahí va a leer de las escuelas de los profetas. ¿Ok? Había una en Betel, había una en Jericó. Y los hijos de los profetas, entiéndanse, los alumnos de las escuelas de los profetas, no es que eran hijos literales, se les llama, así como Pablo dice: mi hijo Timoteo, no era su papá, pero era su hijo espiritual. Así como también Pablo decía de Onésimo, que él conoció en la cárcel, decía: mi hijo que yo engendré en las prisiones, pero no era que había tenido un hijo en la prisión él, sino que pues lo había convertido, ¿verdad?, al cristianismo. Entonces, esos eran los hijos de los profetas, los que estaban siendo entrenados para defender la verdad en medio de la apostasía. Dios quiere que hoy en día también las escuelas de los profetas ayuden a mantener a nuestros hijos fuera de toda la corrupción que existe hoy en día. Y hermanos, es muy importante que ustedes tomen nota de esto. Cuando sus hijos lleguen a cierta edad, sáquenlos de al lado. Cuando los tengan todavía pequeños en su hogar, está bien, aunque la mensajera del Señor dice que los padres que tienen hijos deben salir de vivir de las ciudades. Pero mientras estén con ustedes, ustedes los controlan. Ustedes ven que no vean televisión, que no vayan aquí, que no vayan allá. Pero cuando los niños llegan a 13, 14 años, cambian. Tienen un tremendo cambio, la adolescencia.
Y si usted lo deja en la escuela donde ellos están, si usted lo deja en el medio ambiente donde están, la gran mayoría de los hijos se pierden. Hasta los hijos de los pastores se pierden. Por eso hay que sacarlos. Por eso nosotros tenemos la escuela ya en Ojos Negros, en el municipio de Ensenada, ya en Baja California. Hay que sacar a sus hijos de las ciudades y mandarlos allá. Ahora abrimos una también aquí en California, otra escuela de los profetas, para preparar a los jóvenes a predicar. Y estamos preparando médicos misioneros y estamos preparando pastores, evangelistas, predicadores del mensaje de los 3 años. Volviendo, salen los hijos de los profetas ahora en Jericó y le dicen a Eliseo: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él les respondió: sí, ya lo sé. Cállense, no digan nada. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos 2 se pararon junto al Jordán. Allá en el Jordán había otra escuela de los profetas. Y salieron los muchachos al encuentro, pero se pararon desde lejos. Ya Dios les había revelado lo que iba a pasar. Elías y Eliseo, la escuela estaba del otro lado del río. Y el río estaba crecido. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado y pasaron ambos por lo seco. Imagínense, agarró su manto, lo dobló, lo hizo como que fuera algo largo y lo agarró y ¡fa! Le dio a las aguas del río Jordán, que estaba crecido. El año pasado, cuando nosotros fuimos a Israel, este próximo año vamos a ir otra vez, así que a alguno de ustedes, si les gusta ir para allá, aproveche. Tuvimos bautismo en el Jordán, pero el Jordán estaba crecido por los deshielos, el agua estaba heladita, fría, y venía bien cargado el río. Hay un lugar donde bautizaba Juan el Bautista, que se llamaba, o se llama, Elim. ¿Ok? Lo pueden leer, está en el libro de San Juan, en el capítulo 2. Dice en San Juan 2, en el versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, no es Elim sino Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Así que Juan bautizaba en Enón junto a Salim. Nosotros fuimos el año pasado allí y apenas habíamos comenzado nuestro viaje por Israel, que dura 2 semanas. Fuimos al principio del viaje y estaba haciendo mucho frío y había nieve cerca de Jericó. Y Jericó hace calor, pero en invierno hace frío. Es como Ojos Negros, hace mucho frío y mucho calor, es desierto. Y cuando fuimos, vimos el lugar bonito, porque miren, los judíos tienen una cosa. Ustedes saben, no necesito decirle, los judíos para todo le ven el negocio. Y aunque ellos no son cristianos, ni creen en el bautismo, ellos se forman en comunidades que se llaman kibbutz. Kibbutz, son comunidades. Ki con K de kilo, kibbutz, con TS al final, kibbutz. Hasta el día de hoy, pues así se llama esa comunidad, es como una cooperativa, se juntan 3, 4, 5 familias, se reúnen
compran un pedazo de tierra, lo comienzan a cultivar, se apoyan unos a otros y de eso viven. Pero este kibutz se puso vivo. Como ellos consiguieron tierra cerca del Jordán, justamente ahí en ese lugar, y vieron que muchos viajes de turistas cristianos venían a bautizar allí en Enón, junto a Salim, que era donde bautizaba Juan el Bautista, pues dijeron, vamos a sacarle ventaja a esto. Y ellos arreglaron el río, le pusieron como unas barandas donde uno pueda agarrarse, porque a veces va gente muy viejita que se quiere bautizar y pues bajar al río está difícil. Entonces pusieron unas escalinatas de madera para bajar hasta el río, porque es barranquito. Hay una barranquita así, no muy alta, pero mucho más alta que esto, quizás como unas 10 escalinatas. Entonces las hicieron bonitas de madera y arriba le hicieron como un deck, como un ¿cómo se dice deck en español? Como un patio de madera, ¿verdad? ¿Ok? Y allí pues pusieron unas mesitas que la gente se siente y unas bancas para que la gente que ve los bautismos pues pueda estar viendo desde allá arriba cómo los bautizan allá en el río. Y le pusieron baños de mujeres y le pusieron baño de hombre y le pusieron lugares donde cambiarse la ropa. Y entonces, miren qué interesante, los judíos que ni creen en eso, pero ellos sí sacan negocio, usted va allí y le venden una bolsa y en la bolsa viene una bata bautismal, viene una toalla, vienen unas sandalias y vienen unos shorts. Pero también viene adentro el certificado bautismal bonito que dice bautizado en el río Jordán en Enón junto a Salim, para que el pastor lo firme y lo llene y le ponga la fecha y el nombre de la persona. Y ese paquetito, no se crean que se aprovechan, no. Bata bautismal y todo, y toalla y sandalia y short y certificado bautismal y un recuerdito que viene ahí adentro. Todo eso se lo dan a usted por $15. Y usted ahí tiene hasta su bata, así que no hay que ni llevar bata para allá. Le dan su bata y usted se la queda porque es suya la bata bautismal. Se la guarda de recuerdo. Pues miren, fuimos nosotros allí, pero había mucha nieve y estaba haciendo frío y vamos a tener los bautismos llegando. Y dijimos, no, vamos a esperar a ver si mejora el clima, porque pues bautizarse con nieve y en el río y al aire libre, aunque ahí tienen los baños donde cambiarse y todo. Y entonces dijimos, no, de regreso, ya después que demos toda la vuelta por Israel, vamos a volver a Jerusalén. Y el último día que vamos a estar, vamos a ir al Mar Muerto, a bañarnos en el Mar Muerto. Esa es otra experiencia bonita, ¿verdad? El Mar Muerto. Pero tenemos que pasar por el mismo lugar, porque el camino pasa por ahí, nomás al ladito del camino se sale y ahí está el lugar del bautismo. Entonces dijimos, ok, el último día vamos a tener los bautismos. Y efectivamente cambió el clima, la nieve se derritió completamente y ya no había más nieve. Pero como había nevado mucho al norte, toda la nieve que se derritió fue a dar al río Jordán. Y las 10 escalinatas que habían para llegar al río estaban todas cubiertas de agua. El agua llegaba hasta arriba en la plataforma de madera. Ya no se veían las escalinatas. Lo único que quedaba afuera eran las barandas de hierro para bajar, porque se bajaba en la escalinata agarrándose, y luego dentro del agua tenían también unas barandas donde la gente podía agarrarse para bajar al río y el pastor que los bautizara. No, pues estaban todos cubiertos, y miren la profundidad que había, se metía uno hasta allá y le cubría totalmente, ¿no? Ya no lo podía bautizar porque estaba muy profundo el río, porque mucho deshielo. Imagínense cómo estaba la agüita. Deliciosamente fría, congelada. Y yo tenía más de 20 para bautizar. Ahí me tuve que estar un rato en el río bautizando, y la gente le daba, los hermanos decían, había unos pentecostales que venían con nosotros del canal de televisión y decían, ya les dio el Espíritu Santo, porque le hacían pero era del frío.
Era del frío. Estaba helada el agua. Bueno, pues nos tuvimos que meter y no pudimos bautizar hasta abajo. Tuvimos que bautizar en las mismas escalinatas, hasta donde nos llegara el agua aquí. Bajábamos como 3 escalones, como quien dice aquí, aquí y aquí y otro más. Y nos llegaba el agua aquí. Y ahí en las mismas escaleras tuvimos que bautizar. Había mucha agua. Había mucha agua. Pero Juan el Bautista bautizó mucha gente que venía a bautizarse. Y ahora estamos llegando al final de su vida. Mucha gente se convirtió. De todas partes, si leemos ahí el Evangelio, dice que venían de todas partes, desde Galilea, desde Judea, de todas las regiones, venía la gente al río Jordán a ser bautizados por él. Y se bautizaban de todo tipo de gente, hasta de los romanos se bautizaban, y hasta de los judíos, y hasta los sacerdotes, y hasta los fariseos. Muchos creían en el mensaje de Juan el Bautista, creían que era profeta de Dios, y aceptaban su mensaje, se arrepentían, y él les decía: hagan frutos dignos de arrepentimiento, y de corazón se entregaban. Él fue el que presentó a Cristo, pero ahora al final de sus días, allá está solito, y cuando le cuentan todo lo que Jesús está haciendo, él dice: suficiente, ya yo sé que mi vida no fue en vano. Bueno, miren lo que va pasando. Juan el Bautista hubiera terminado su vida allí, pero sucedió algo muy interesante. Pasó el tiempo y ahora la cosa no era contra Juan, sino contra Jesús. Y planearon quitarle la vida a Cristo. Y lo lograron. Tengan mucho cuidado ustedes de poner su fe en los hombres. Ni siquiera en los hombres dirigentes religiosos. Porque la desgracia del pueblo judío fue que confiaron en sus sacerdotes y ellos los extraviaron. Les hicieron creer que Jesús no era el verdadero Mesías. Y como la gente cree a lo que le dicen sus pastores, no investigaron las profecías por ellos mismos. Si el pueblo no hubiera sido desviado por los sacerdotes, la nación judía se hubiera salvado, porque hubieran creído en el Mesías. Mucha gente creyó en Jesús, pero los sacerdotes los convencieron de que él era un falso Mesías. Y la misma gente que Jesús había sanado, luego gritaron: crucifícale, crucifícale. Qué ingratos, ¿verdad? Jesús los había sanado y ahora estaban gritando: crucifícale. Y cuando Pilato dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo, y se lavó las manos, ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así Cristo fue entregado al martirio y fue crucificado en manos de pecadores. Murió un viernes, pero sucedió algo tremendo cuando él murió. A las 9 de la mañana lo clavaron en la cruz. A las 12 del mediodía vino una tiniebla, una oscuridad sobrenatural. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. 3 horas de oscuridad. No fue eclipse. Se puso oscuro como el día oscuro que hubo en las señales de la venida de Cristo, ¿verdad? Un día oscuro. Así se puso en toda la tierra. Tanto que la gente dice que tenía que ir a tientas, porque no podían ver ni por dónde caminaban. Eso debiera haber sido suficiente para que ellos pensaran lo que estaban haciendo. A las 3 de la tarde, Jesús exclamó: consumado es, y expiró. Pero miren lo que pasó cuando él
gritó: consumado es. La tierra tembló. Léanlo, está en Mateo capítulo 27. Mateo 27. Dice el versículo 46, el 45. Desde la hora sexta, las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, Él es Dios, Elí, mi Dios. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama. A Elías llama. Ahora, Elías no es lo mismo que Elí. Se estaban burlando de él. Estaba llamando a Elías a ver si lo viene a ayudar. Elí, Elí. Pero él estaba llamando a su padre. Otros decían: deja, vamos a ver si viene Elías para librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, que habían muerto, se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Hermanos, la muerte de Cristo fue marcada por un terremoto. La tierra tembló. Las rocas se partieron. Si ustedes quieren ver algo sumamente interesante, saquen un lápiz y un papel y anoten lo que les voy a decir. Algo que nunca más se lo van a olvidar en toda su vida. Miren lo que les estoy diciendo. Vayan a Google o al internet, a YouTube, y pongan allí la palabra Ron Wyatt. R-O-N, Ron Wyatt. Wyatt se escribe W-Y-A-T-T. Ese es el nombre de un arqueólogo. Un arqueólogo es el que cava la tierra para buscar las cosas antiguas. ¿Ok? Ese arqueólogo, Ron Wyatt, excavó el monte de la Calavera, donde Cristo fue crucificado. Y en el corazón del monte, que es de piedra, tuvo que hacerlo con el permiso del gobierno de Israel, encontró una cueva. Y cuando siguió el túnel en la cueva, encontró, eso mírenlo ustedes en el YouTube, Ron Wyatt, y ahí van a ver varios videos de él, varios. Él ya murió, hace como 4 años que murió este señor, pero él descubrió, escuchen lo que les voy a decir, descubrió el arca del pacto, el arca de los 10 mandamientos, que estaba en el templo de Jerusalén. Antes de la destrucción de Jerusalén, Jeremías y otros hombres piadosos sacaron el arca del templo, donde estaban los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo, y lo escondieron en una cueva fuera de Jerusalén. Y Ron Wyatt descubrió eso. ¿Y saben cómo lo descubrió? Porque él leyó los libros de Elena de White, y Elena de White explica cómo fue escondida el arca del pacto. Y él encontró, ¿y saben lo que encontró? En esa cueva donde está el arca del pacto, está exactamente debajo del lugar donde Cristo fue crucificado. Ese monte se llama el monte de la Calavera, o el monte Calvario. Y arriba del monte
horadaron la piedra, hicieron 3 huecos, uno para la cruz de Cristo y otro para las otras 2 cruces a los costados. Y ahí levantaron a Cristo arriba del monte. Pero cuando Él murió, la tierra tembló y las rocas se partieron. Ron Wyatt vio que la roca de la montaña tiene una fisura, está quebrada. Sí, como un terremoto que la quebró. Y dentro de esa cueva donde está el arca del pacto, él vio que el arca del pacto tenía sangre arriba. Y la sangre se miraba como si estuviera fresca. Él sacó una muestra de sangre, se la trajo de vuelta aquí a Estados Unidos y mandó a 4 laboratorios distintos. Esto que yo cuento casi parece que no fuera cierto, porque es tan increíble. Mandó a 4 laboratorios separados, no les dijo lo que era, les dijo: analicen esta sangre. Los 4 laboratorios, uno en Tennessee, otro en Carolina, aquí en Estados Unidos, le dijeron que era sangre humana. Le dieron los reportes, y ahí en el video salen los reportes de los laboratorios. Y le dijeron que la sangre estaba viva. Los glóbulos rojos estaban todavía vivos, no habían muerto. ¿Cómo estaba esa sangre ahí? Otra cosa le dijeron: que la sangre era muy rara, porque en lugar de tener 46 cromosomas, tenía 23 cromosomas. Ustedes saben que los seres humanos somos formados cuando a los 23 cromosomas que pone la madre en el óvulo se unen con los 23 cromosomas que pone el padre del bebé y se forma un bebé. Y ese código genético se pasa al bebé, del papá y de la mamá. Cada uno aporta 23 cromosomas. La sangre que encontraron sobre el arca del pacto solamente tenía 23 cromosomas. No hubo padre de por medio. ¿De quién sería la sangre? Imagínense. Cuando tembló la tierra, habían horadado la montaña arriba y toda la sangre de Cristo, porque Él se desangró completamente, toda la sangre chorreó y se hizo un charco de sangre al pie de la cruz. Pero cuando la tierra tembló y se partió la roca, el chorro de sangre, el charco que estaba al pie, se filtró por la roca y fue a caer encima del arca del pacto para hacer la expiación por nosotros. Muy interesante. Léanlo, o sea, búsquenlo, véanlo. Él no solamente descubrió eso, él también descubrió el arca de Noé en los montes de Ararat, y ahí están todas las películas que tomaron cuando descubrieron el arca de Noé. Y también él descubrió el lugar por donde el pueblo de Israel pasó por el mar en seco. Pagó abusos que hicieran el buscar en el fondo del mar, y encontraron hasta las ruedas de los carros de cuando los egipcios se hundieron. Él corroboró que todo lo que dice la Biblia es cierto, y ahí está la prueba después de miles de años más tarde. Muy interesante. Por eso les dije, si ustedes anotan esto y lo buscan, nunca más se van a olvidar de lo que han visto. Es tan impresionante lo que este hombre descubrió. Ahora, les cuento esto, que ese terremoto que marcó la muerte de Cristo partió las rocas, pero también abrió los sepulcros.
¿Saben ustedes que el lugar donde Cristo fue crucificado se le llama el monte de la calavera? Pero arriba del monte hay un cementerio muy antiguo. Ya ese cementerio existía en los días de Cristo. Y parece que había algunos enterrados allí. Y por todo Jerusalén. Pero aquí dice que muchos santos dormidos se levantaron. El terremoto que marcó la muerte de Cristo abrió sus tumbas. Pero hubo un segundo terremoto 3 días más tarde. Cuando Él resucitó, hubo otro terremoto. Léanlo. Está en San Mateo capítulo 28. Dice, pasado el sábado, para amanecer el primer día de la semana, versículo 1, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Hubo un terremoto cuando Jesús murió y hubo un terremoto cuando Jesús resucitó. El terremoto de su muerte abrió las tumbas. El terremoto de su resurrección echó fuera los cuerpos y salieron vivos con Jesús un grupo de santos dormidos. Vean qué interesante. ¿Quiénes eran? ¿Cuántos fueron? La Biblia no nos dice mucho más. Solo nos dice que resucitaron muchos santos dormidos. ¿Saben? La mayoría de la gente ni sabe de que Jesús no resucitó solo. La mayoría de la gente dice Cristo resucitó de los muertos, pero no saben que con Él resucitó un montón de gente. Él no salió solo de la tumba. Él sacó la esclavitud de la tumba, sacó los esclavos de la muerte y los sacó con Él, como prueba de que Él era el Hijo de Dios y que tenía poder para dar vida a los muertos. ¿Quiénes eran? ¿Les gustaría saber quiénes eran? Exactamente, hermana, miren, les voy a leer. La Biblia no nos dice, pero la mensajera del Señor sí nos lo dice. Aquí en este librito, Primeros Escritos, en el capítulo titulado La Resurrección de Cristo, dice así: página 183. Cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó, consumado es, las peñas se partieron, la tierra tembló, se abrieron los sepulcros, y al resurgir Él triunfante de la muerte y del sepulcro, mientras la tierra se tambaleaba, otra vez se sacudía la tierra, y los fulgores del cielo brillaban sobre el sagrado lugar, algunos justos que habían muerto, obedientes a su llamamiento, salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado. Aquellos favorecidos santos salieron glorificados. Eran santos escogidos de todas las épocas. Fíjense, desde la creación hasta los días de Cristo. De modo que mientras que los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, hizo Dios levantar de sus tumbas cierto número de santos para atestiguar que Jesús había resucitado y proclamar su gloria. Y luego sigue un párrafo muy puzzling, muy interesante. Dice:
los resucitados diferían en estatura y en aspecto. Pues unos eran de más noble continente que otros, unos eran bien altotes y otros eran más chaparritos. Se me informó que los habitantes de la tierra habían ido degenerando con el tiempo, perdiendo fuerza y donaire. Satanás tenía el dominio de las enfermedades y la muerte, y en cada época los efectos de la maldición se habían hecho más visibles y más evidentes el poderío de Satanás. Los que habían vivido en los días de Noé y de Abraham parecían ángeles por su estatura, su gallardía y su aspecto. Pero los de cada generación sucesiva habían resultado más débiles, más sujetos a las enfermedades y de vida más corta. Satanás había ido aprendiendo a molestar y debilitar la raza. Los que salieron de los sepulcros cuando resucitó Jesús se aparecieron a muchos, diciéndoles que ya estaba cumplido el sacrificio del hombre, por el hombre, que Jesús, a quien los judíos crucificaran, había resucitado entre los muertos, y en comprobación de sus palabras declaraban: nosotros fuimos resucitados con él. Atestiguaban por el formidable poder de Jesús que habían salido de los sepulcros. Fíjense, ellos decían: nosotros estábamos muertos y resucitamos. Ahora, eran gente de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. ¿Qué más información tenemos de esta gente? ¿Quiénes eran? Mártires, dice la hermana. ¿Y cómo sabemos? La Biblia no lo dice, solamente dice que eran santos dormidos. Y esta cita de Elena de White tampoco dice que son mártires. Para esto necesitamos otro libro de Elena de White, que se llama El deseado de toda la gente. A ver, hermanita, présteme su librito. Usted misma, El deseado de toda la gente. Yo lo tengo aquí, pero voy a usar el suyo. El capítulo se llama La resurrección de Cristo. Ok, gracias. Ahorita se lo devuelvo. El Calvario consumado es en la tumba de José, y luego el Señor ha resucitado. Aquí está. Dice así: un terremoto señaló la hora en que Cristo depuso su vida, y otro terremoto indicó el momento cuando la volvió a tomar triunfante. Dos terremotos, uno cuando Él muere y otro cuando resucita. El que había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de un vencedor. Entre el bamboleo de la tierra, el fulgor de los relámpagos y el rugido del trueno. Cuando vuelva de nuevo a la tierra, sacudirá no solo la tierra, sino también el cielo. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Al morir Jesús, los soldados habían visto la tierra envuelta en tinieblas al mediodía. Pero en ocasión de la resurrección, vieron el resplandor de los ángeles iluminar la noche y oyeron a los habitantes del cielo cantar con grande gozo y triunfo: has vencido a Satanás y a las potestades de las tinieblas, has absorbido la muerte en victoria. Ahora escuchen. Dice aquí: la página que sigue. Sobre la tumba abierta de José de Arimatea, Cristo había proclamado triunfante: yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la deidad podía pronunciar estas palabras. Solo Dios podía decir: yo soy la resurrección y la vida. Él había dicho: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. En su divinidad, Cristo poseía el poder para romper las ligaduras de la muerte. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que dormían. Él era el antitipo de la gavilla mecida, el día de las primicias.
y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Aquí explica la fiesta de las gavillas. La gavilla se mecía a las 9 de la mañana en el sacrificio matutino en el templo, el día después del sábado. Dice aquí, Cristo resucitó en el mismo día en que se celebraba la fiesta de la gavilla mecida, de las primicias, porque Él es las primicias de los que durmieron. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también debemos creer que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Y ahora viene la parte interesante que me interesa. Dice, al resucitar Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. ¿Cuántos? Una multitud. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas. Y cuando Él resucitó, salieron con Él. Eran, y ahora dice quiénes eran. Eran quienes habían sido colaboradores con Dios y quienes a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Eran mártires que dieron su vida por el Señor. Y ahora iban a ser testigos del ser que los había resucitado de los muertos. Aquí es donde dice, deseado de toda la gente, en la página 730, dice que los que resucitaron con Jesús habían dado testimonio de la verdad a costa de su vida. Les había costado su vida dar testimonio a la verdad. Si unimos esta cita de primeros escritos con la que acabamos de leer del deseado, 1 más 1 hacen 2. Y miren cuál es la suma. En primeros escritos dice que eran santos de todas las edades, desde la creación hasta los días de Cristo. Y en la cita número 2 dice que eran mártires los que resucitaron. Entonces, desde los días de Adán, puede haber sido Abel el primer mártir que resucitó. Hubo muchos mártires a lo largo de la historia. El mismo profeta Jeremías, el profeta Isaías murió aserrado. Lo metieron en un tronco y lo cortaron en pedazos, aserrado. Otros murieron apedreados. Casi todos los profetas fueron mártires. Pero si Elena de White dice que había mártires desde la época del comienzo del mundo hasta los días de Cristo, ¿quién puede haber resucitado de los días de Cristo? La Biblia no menciona ningún otro mártir en los días de Cristo. Solamente menciona uno que murió decapitado como mártir, y ese fue Juan el Bautista. Y si la mensajera del Señor dice que los que resucitaron eran mártires, yo creo que Juan el Bautista estuvo entre ellos. Y lo creo porque él murió por dar testimonio de la verdad, por enfrentársele a la ramera, por desenmascarar a la prostituta. Le costó la vida. Murió como mártir, pero su vida no terminó allí. Unos meses más tarde, cuando Jesús resucitó, lo levantó a él también. Hay una leyenda, no lo tomen como algo cierto porque es una leyenda, pero viene de la época muy antigua. Dicen que el terremoto de la muerte de Cristo sucedió cuando él murió. Esta Herodías tenía en un frasco la cabeza de Juan, pero el terremoto sacudió y el frasco se cayó y la cabeza rodó justamente donde era el palacio de Herodes.
se llama el Pretorio, ahí en Jerusalén. La calle va en bajada y la calle se corta con un cementerio. No se puede seguir porque hay un cementerio. Y va en bajada, es en bajada. Según la leyenda, cuando el frasco se quiebra y la cabeza de Juan el Bautista rueda, se va por la calle rodando y llega al cementerio donde está enterrado Juan. Y cuando el terremoto de la resurrección de Jesús, por cierto, el terremoto de su muerte abrió las tumbas, la cabeza rodó y cayó dentro de la tumba abierta de Juan, porque había sido abierta por el terremoto. Y cuando Jesús resucita de los muertos, Juan resucita junto con él. Es una leyenda. Una leyenda es como una tradición. No tenemos comprobación. Pero nosotros como adventistas podemos decir, no sé lo de la cabeza que rodó, porque eso no está ni en la Biblia ni lo dice la mensajera del Señor. Así que eso yo no le puedo dar crédito a menos que yo lo vea escrito, ¿verdad? Pero es muy interesante porque concuerda con lo que acabamos de estudiar, que Juan el Bautista resucitó de los muertos y se apareció a la gente. Ahora, si se aparecía a Abel, ¿quién lo iba a conocer? Bueno, por la estatura tremenda que tenía. ¿Ustedes saben cuánto medía Adán? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Cuánto? 20 pies, dice Elena de White. 20 pies son como casi 7 metros de altura. La gente de aquella época medía como 7 metros. Miren, este techo de aquí hasta allá arriba, lo que puede tener son como unos 5 metros o 6. Más alto que este techo. Más alto que este techo. Ese era el tamaño de Adán. Adán. Y su hijo, Abel, pues debe haber sido parecido al papá, ¿no? No iba a ser chaparrito, porque su papá y su mamá eran altos. Eva era un poquito más baja que Adán. Le llegaba a las 100. Inmenso, nosotros le diríamos hoy en día gigante, pero realmente fue como Dios lo creó, con ese tamaño. Y nosotros leímos que Dios le mostró a su mensajera que la raza se ha ido degenerando, ha ido perdiendo estatura, donaire, inteligencia. O sea, la raza humana se ha ido degenerando con el pecado. No lo digo para ofender, ¿verdad? Pero más chaparritos, más degenerados. Nosotros nos miraríamos al lado. Imagínense, yo parado aquí al lado de Adán. Miren, allá está el techo. Más alto que ese techo. Me miro yo como una cosita. Un pigmeo. Un enanito al lado de él. Pero si los muertos se aparecieron en la ciudad, la gente se habrá espantado de ver a ese hombrón que andaba caminando por Jerusalén. Y cuando le decían, ¿y tú quién eres? ¿De dónde saliste? ¡Ja! Yo resucité, estaba muerto, pero el poder de Jesús de Nazaret me levantó de los muertos y por eso ando vivo. Y dice que dieron testimonio a la gente. No pudieron callarlo. Pero lo más impresionante fue Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, si lo conocía la gente, ¿quién no conocía a Juan? Si por todas partes se hablaba de Juan, si por todas partes la gente había salido al río Jordán a ser bautizado por él, y la gente conocía quién era Juan por su testimonio, sabían que lo había decapitado Herodes, pero ahora andaba vivito y coleando, dando testimonio de que Jesús había resucitado de los muertos y él había resucitado con él. Miren qué privilegio, hermanos. Juan el Bautista no quedó mucho tiempo en la tumba. El Señor lo sacó
de la tumba para llevárselo con él. Por eso el Señor lo dejó que muriera, porque Él tenía algo mejor para él. Él tenía la vida eterna para él. Era nomás dormir un poquito. Durmió unos días y el Señor lo resucitó. Qué privilegio tan grande. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia de Juan el Bautista? Porque ahora llegamos al Elías final. Y el Elías final, otra vez, al igual que cada uno de los Elías anteriores, se levanta para preparar un pueblo para la venida del Señor. ¿Quién es el Elías final? Miren, el Elías del Antiguo Testamento era un hombre literal. Era un hombre profeta de Dios, y sus enemigos también eran literales. Una mujer, Jezabel, un rey, Acab, y los profetas de Baal y de Acera. El Elías del Nuevo Testamento tiene también tres enemigos: un rey, Herodes, una prostituta, mujer mala, Herodías, y la hija que era manipulada por la madre, que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Ese es el Elías del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Pero el Elías final es un poquito diferente. La simbología es la misma, pero vean qué interesante. Y ahora volvemos al libro de Apocalipsis. Y ahora sí estamos llegando al final de descubrir quién es el tercer Elías. Apocalipsis, capítulo 17. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, yo te mostraré la sentencia, la condenación contra la gran ramera, la prostituta, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Pregunta para ustedes que son inteligentes: la mujer es una prostituta y su nombre es Babilonia la Grande. Ahí lo dice el versículo 5. Díganme, ¿es una mujer literal o es un símbolo? ¿Y qué simboliza la mujer? La iglesia falsa, la religión falsa. Ya no es una mujer literal. Ahora la ramera es la gran iglesia falsa que adora los ídolos, como hizo la Jezabel, la que enseñó al pueblo de Dios a tener ídolos. Porque cuando Cristo fundó su iglesia, no adoraban imágenes, pero más adelante esa mujer enseñó a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Idolatría entró en la iglesia a través de esa mujer que se llama, y la voy a decir porque si yo voy a predicar como predicaba Juan el Bautista, no tengo que tener miedo de decirlo. Yo sé que estoy saliendo a nivel de toda América. Me están escuchando desde Alaska hasta Sudamérica. Y no tengo que tener miedo de decirlo. Esa mujer simbólica representa la iglesia pagana que surge cuando se une la política con la religión en los días de Constantino. Elena de White dice que esa es la obra maestra de Satanás, el catolicismo romano. Esa es la mujer, el catolicismo romano. Por favor, entiéndanme, no tengo nada en contra de los católicos. Hay mucha gente católica muy buena, muy sincera, pero están engañados por la mujer, la iglesia falsa.
Y los han engañado. Con un montón de doctrinas falsas. Dicen que están adorando a Dios, pero lo adoran a su manera. Igual que la Jezabel. Ahora, ¿con quién fornicaba la Jezabel? Con un rey. ¿Y cómo se llamaba el rey en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se llamaba? Acab. ¿Y el rey del Nuevo Testamento cómo se llamaba? Herodes. Fíjense, una mujer con un rey. Pero ahora esta mujer también ha fornicado. Pero miren lo que dice. Versículo 2. Con ella han fornicado los reyes de la tierra. Ahora ya no es un rey. Ahora son los reyes de la tierra. Fíjense, la mujer ya no es una mujer, ahora es una iglesia. Los reyes, el rey ya no es un rey, ahora son los reyes de la tierra. Apocalipsis 16. Dice el versículo 13, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes, plural, a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió, versículo 16, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Fíjense, los reunió. Ahora ya no es un rey, son los reyes de toda la tierra en el mundo entero, que reúnen al mundo para la última gran batalla. El rey Acab fue el que reunió a todo Israel sobre el monte Carmelo. Primera de Reyes, capítulo 18, y dice el versículo 19. Envía pues ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmelo, el monte de la matanza, el monte del degolladero, porque allí fueron degollados. Primera de Reyes 18, 40. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y allí los degolló. De allí que ese monte se llama el monte del degolladero, Armagedón. Pero fíjense la frasecita, los reunió. Ahora en Apocalipsis 16 otra vez dice que los demonios reúnen a los reyes de la tierra en el mundo entero para la batalla final. Y la batalla es una confrontación sobre el monte del degolladero, Armagedón. Y esa confrontación es: ¿a quién van a adorar? ¿A Jehová el Creador o al Dios falso Baal? Temed a Dios y dadle gloria, y adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Mensaje del primer ángel. Pero el mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Fíjense, otra vez, la confrontación es sobre la adoración. ¿A quién adoramos? ¿Adoramos al Creador o adoramos a la criatura? ¿Adoramos al Cordero o adoramos a la bestia? ¿Adoramos a Cristo o adoramos a Baal? Y Dios dejó un día de adoración desde la creación del mundo para recordarnos que Él es el Dios creador, porque Él hizo el mundo en 6 días y reposó el 7º día. Lo bendijo y lo santificó. Al santo sábado es el símbolo de la adoración al Dios verdadero. El Dios falso, Baal, el paganismo, tiene un día de adoración, y es el primer día de la semana, el día dedicado al culto al Dios Sol. Y en esta época final, la confrontación es sobre los que adoran a Dios guardando su santo sábado y los que adoran a la bestia
guardando y recibiendo la marca de la bestia, que es el falso día de descanso, el domingo. Otra vez se vuelve a repetir la historia y dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama el monte del degolladero, Armagedón. Entonces, otra vez la pregunta: la mujer ya no es una mujer, es una iglesia, muchos. El rey ya no es un rey, son todos los reyes de la tierra. Elías, ¿es un individuo o es un grupo? Así como la mujer no es un individuo, una persona, sino que es un grupo. Así como el rey ya no es un individuo, sino que son todos los reyes de la tierra, un grupo. Así Elías moderno es un grupo. ¿Y quién es el Elías moderno? El Elías moderno es el que va a congregar al mundo entero sobre el monte de Armagedón en la gran confrontación. El Elías moderno es el que va a desenmascarar a Jezabel, la ramera, el que va a predicar el mensaje de los 3 ángeles. El Elías moderno es el que va a ser llevado al cielo sin ver la muerte. El Elías moderno es aquel en cuya vida no hay mancha, como estudiamos esta mañana. No hay pecado en ellos porque están sin mancha delante de Dios. ¿Quién es el Elías moderno? Sencillo y fácil: los 144,000 escogidos de Dios, que tienen el sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14. Dice el versículo 1: miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una gran voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un nuevo cántico delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel cántico sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos, versículo 4, son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Sin mácula delante del trono de Dios. No hay engaño en sus bocas. Los 144,000 son los que van a dar el último mensaje de amonestación al mundo entero. Y va a venir la confrontación entre el día de reposo verdadero y los que adoran a Jehová, el Creador, y el día de reposo falso y los que adoran a la bestia y su imagen. Otra vez se repite la historia. El sábado 16 de septiembre voy a predicar sobre Apocalipsis capítulo 13, qué es la bestia y qué es la imagen y qué es la marca de la bestia. Pero va a ser muy importante ese sermón, porque voy a demostrar por las cosas que están sucediendo y acaban de suceder en esta nación, porque ustedes saben que la imagen de la bestia se forma en los Estados Unidos. Y ustedes saben que acaba de suceder algo en los Estados Unidos, en la Corte Suprema, que ha hecho que se forme la imagen de la bestia en esta nación. Muy grave lo que les tengo que explicar, que compartir el sábado 16 de septiembre. Y lo he dejado para ese día porque van a estar todas las iglesias juntas para que la noticia vaya a través del canal de televisión a
todos los rincones de la tierra. Nosotros estamos frente a esa controversia, a esa conflagración, a ese encuentro sobre la adoración. Y repito, miren qué interesante. El mensaje de Elías antiguo era: los juicios de Dios han venido. Dios va a juzgar, viene juicio de Dios por haberse apartado de Jehová y de los mandamientos de Dios, y por estar adorando un día falso. Y vinieron los juicios, no cayó ni lluvia ni rocío. El mensaje del primer ángel es: temed a Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado. Anuncia el juicio. Pero también Elías desenmascaró a Jezabel y anunció su caída. Dijo: esa Jezabel, los perros comerán sus carnes. Caerá. Ha caído Jezabel. El Elías final, también el mensaje del segundo ángel, porque lo que acabamos de leer es Apocalipsis 14, 1 al 5, pero en el 6 en adelante sigue el mensaje de los tres ángeles, que es el mensaje que da el grupo de los 144,000. Dios nos presenta primero el grupo de los 144,000 y luego nos presenta el mensaje que ellos van a dar. Temed a Dios, primer ángel, temed a Dios, versículo 7, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El verbo ahí es adorad. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa es una cita del cuarto mandamiento de la ley de Dios. En 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar. Y aquí dice adorar al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Está citando el cuarto mandamiento. El sábado es el símbolo de Dios creador. Pero mire, Elías anuncia la caída de Jezabel. Él fue el que dio la profecía que leímos esta mañana o ayer, no me acuerdo cuándo. Hoy, donde decía que Jezabel iba a caer, se iba a despapallar, se iba a reventar y los perros iban a comer sus carnes. Y cuando eso pasó, ¿qué dijo Jehú? Esta es la palabra que habló Jehová por medio de Elías. Se cumplió la palabra de Elías. Cayó Jezabel. El Elías moderno también anuncia la caída de la Jezabel moderna. Mensaje del segundo ángel, versículo 8. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Lo mismo que hacía la Jezabel del Antiguo Testamento, enseñaba a fornicar, enseñaba a sacrificar a los ídolos, enseñaba la doctrina falsa. La Jezabel del Nuevo Testamento igualito emborrachó a todos para lograr su propósito. Y aquí la Jezabel moderna, que se llama Babilonia, dice el capítulo 17, el versículo 2, con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Están borrachos con el vino que ya les dio. Lo mismo que hacía la Jezabel, emborrachaba a la gente en el culto a Baal. Lo mismo que hizo la Herodías, emborrachó en el cumpleaños para lograr su propósito. Lo mismo que hace la ramera final, emborracha a los moradores de la tierra con el vino de su fornicación. ¿Y cómo se llama esa mujer? Versículo 5, en su frente tiene un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, la madre de las rameras.
Ramera quiere decir prostituta. Es una iglesia madre. Y de esa iglesia madre han salido las iglesias hijas. Y tal la madre, así son las hijas, igualitas que la madre, fornicaria. O sea, siguen las mismas doctrinas falsas del paganismo. Practican lo mismo que la madre. Por eso Elías desenmascara a Jezabel. Por eso Juan el Bautista desenmascara a Herodías. Y el Elías final tiene que desenmascarar a esta mujer. Pero nuevamente, hay que tener valor para decir las cosas sin pelos en la lengua. Para desenmascarar el falso sistema de adoración. Y el mensaje del tercer ángel, miren lo que dice. Versículo 9 de Apocalipsis 14. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, el tercer ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El tercer ángel amonesta contra la adoración a la bestia y su imagen y recibir la marca de la bestia. Lo mismo que hizo Elías. No le tuvo miedo a enfrentársele a Acab y le dijo, cuando Acab le dijo, tú eres el que perturbas a Israel, Elías le dijo, no, tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Dios y seguir tras los Baales. No le tuvo miedo a la bestia, al poder político, al rey que tenía la vida de él en sus manos. ¿Por qué? Porque el que ha estado en la presencia del Rey de Reyes no le teme a un rey en esta tierra. Porque el que sirve al Dios del cielo no le va a temer a un pobre marioneta aquí en la tierra, que se deja manipular por el diablo. Todo aquel que sirve al Dios del cielo no tiene miedo de proclamar la verdad. Y el Elías final va a proclamar esa verdad sin miedo. Hay solo un pueblo sobre la faz de la tierra que se atreve a proclamar estas verdades. Antes, en la época de Martín Lutero, todos los protestantes decían que el papado era la bestia y que la iglesia católica era la prostituta y la ramera. Pero hoy nadie lo proclama. Solo hay un pueblo en la faz de la tierra que se atreve a seguir diciendo esto, y este es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y tristemente la iglesia que Dios levantó para dar el mensaje de los tres ángeles, le han puesto un bozal. Le han puesto un bozal, ya no se atreve. Miren lo que dice el Señor sobre la iglesia adventista del séptimo día. Eventos de los últimos días, en la página 46. Dice, los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo. Con el gran instrumento de la verdad los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo mismo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de la salvación. Les ha encargado a los adventistas del séptimo día, Dios, que proclamen al mundo la mayor suma de verdades que se haya confiado alguna vez a los seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas, como transmisores de luz. A ellos les ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta.
y nada debe desviar nuestra atención de esta obra. Nosotros existimos como pueblo para proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Pero resulta que hoy en día, en la iglesia adventista, el que se levante a hablar de la bestia y de la ramera y de Babilonia, lo bajan del púlpito y le dicen que ya no puede predicar. Hoy en día, en la misma iglesia adventista que Dios levantó para proclamar el triple mensaje angélico, cualquiera que hable de profecía, no lo dejan. ¿Escucharon eso? En la lección de escuela sabática ponen ahí a alguien vigilando que si habla del espíritu de profecía, no lo dejan. ¿Cómo el diablo se ha encargado de infiltrar al único pueblo que tiene el mensaje correcto? Una página adventista, no sé si fue en el año 2000, firmaron un convenio católicos y adventistas para que los católicos no nos digan secta a nosotros y que nosotros no habláramos de la ramera. Ajá. La Es cierto. Si ustedes quieren ver un testimonio impresionante, vayan otra vez a YouTube y pongan Adventistas del Séptimo Día y el Vaticano. Y ahí van a hablar de ese convenio. Ahí lo van a leer. Y está el mismo pastor Ángel Manuel Rodríguez del White State contando que por años han estado yendo a Roma y de ese convenio. Y que se les quejaron la última vez que fueron porque le sacaron una revista donde decía sobre el catolicismo romano. Y el pastor Ángel Manuel Rodríguez dice, pues con mucha pena le tuve que decir que se nos había escapado, pero que no iba a volver a suceder, que ya no iban a llamarle al papado la bestia. Y él lo dice, escúchenlo de la voz de él mismo diciendo esto. Ahora, qué increíble que esto haya pasado al pueblo que Dios levantó para proclamar este mensaje. Entonces, el Elías moderno es el que lo proclama, el que se le enfrenta a Acab, el que se le enfrenta a Jezabel y a los falsos profetas. Por eso yo les digo que el Elías moderno no es el pastor Gambetta, no es el pastor Esteban Bor que está aquí mismo en Fresno, no. Es un grupo de 144,000 que vamos a proclamar el último mensaje de Dios con valor, con valentía y sin temor. Y los 144,000 vamos a ser llevados vivos al cielo sin ver la muerte, como Elías. Y ahora voy al punto final. Porque Juan el Bautista tuvo que morir. Escuchen bien. ¿Quiénes son los 144,000? Dice la mensajera del Señor en el libro Conflicto de los Siglos. A ver, ¿a quién le tocó ese libro? Ya les dije que después de la Biblia es el libro más importante para todo adventista. Si usted no ha leído el Conflicto de los Siglos, usted no es adventista. Escuchen bien lo que digo. Si usted no ha leído el Conflicto de los Siglos, usted no es adventista verdadero. Porque ese es el libro para nuestros días. Después de la Biblia no hay ningún otro libro más importante. La mensajera del Señor dice en el Conflicto de los Siglos, en la página 707, nos describe quiénes son los 144,000. Presten atención. Página 707. Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego, por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, hállase reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia, de su imagen, de su señal y del número de su nombre. Con el Cordero sobre el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres, comprados de entre los hombres de la tierra. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas, como el estruendo de un gran trueno, como voz
de tañidores de arpas que tañían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Escuchen ahora, ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su propia experiencia. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, como Elías, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que salieron de la gran tribulación, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob, han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no fue hallado engaño, porque están sin mácula delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Estos son los que vieron la tierra asolada con hambre y pestilencia. Vieron al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con intenso calor. La pestilencia, la primera plaga, úlceras malignas sobre todos los que tenían la marca de la bestia. El sol que quema 7 veces, cuarta plaga. Pasaron por el tiempo de angustia. Y ellos mismos soportaron padecimientos, hambre y sed. Pero no tendrán más hambre ni sed, ni el sol caerá sobre ellos, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de agua, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7. Los 144,000 son los que van a ser trasladados de entre los vivos. Y usted dice, bueno, pastor, ahora sí lo entendí. Elías es el que predica el mensaje final, que prepara el camino para la venida del Señor. Elías es el que desenmascara a Jezabel. Elías es el que se le enfrenta a Acab, al gobierno, contra las leyes, porque se había puesto una ley en Israel que había que adorar a Baal y había que guardar el domingo. Todo esto pasó en el pueblo de Israel de antaño, y Elías se levantó en contra de eso. Entonces, los 144,000 están representados por Elías. ¿Quién tiene el libro Profetas y Reyes? ¿A quién le tocó? A ver, hermanita, préstemelo, por favor. Les voy a leer lo que dice sobre Elías, la mensajera del Señor. Y le lleva este librito allá a la hermana que está. Muchas gracias. En este librito, Profetas y Reyes, le voy a leer lo que dice aquí sobre Elías. El capítulo 14, con el espíritu y el poder de Elías. Si leen el capítulo, van a descubrir ahí que la controversia era entre el sábado y el domingo, en la época de Elías. Era la controversia entre Baal y su día de descanso el domingo, y Jehová y su día de descanso el sábado. Y habla aquí, capítulo tremendo. Dice aquí: no está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Hoy, como en los tiempos de Elías, la línea de demarcación entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y los adoradores de los falsos dioses está claramente trazada. Elías exclamó: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguid a Jehová, y si Baal es Dios, id en pos de él.
Y el mensaje destinado para nuestra época es: temed a Dios y dadle gloria. Adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Ha caído la gran Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. No está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Se procurará imponer la observancia del falso día de reposo. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Quienes hayan cedido paso a paso ante las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, cederán a la autoridad antes que someterse al ridículo, a los insultos, las amenazas de encarcelamiento y a la misma muerte. En aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria. La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia de ella y su oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Quienes hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Entre los habitantes de la tierra hoy en día hay, dispersos en todo país del mundo, quienes no han doblado sus rodillas ante Baal. Como las estrellas del cielo que solo se ven de noche, esos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa, de México y Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban so pena de muerte la señal de lealtad a un falso día de reposo, los fieles de Dios, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, resplandecerán como luminares en el mundo. Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el resplandor con que brillarán. Eso es lo que está pasando hoy en día y se viene encima de nosotros. Pero escuchen ahora lo que dice de Elías. El capítulo de la ascensión de Elías al cielo. Elías, página en este libro 106, dice: Elías fue un tipo quiere decir un símbolo, de los santos que vivirán sobre la tierra en ocasión de la segunda venida de Cristo, y que serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, sin pasar por la muerte, serán llevados vivos al cielo como Elías. Como representante de los que serán así transformados, Elías, cuando se acercaba el fin del ministerio de Cristo en la tierra, tuvo ocasión de estar con Moisés al lado del Salvador, sobre el monte de la transfiguración. En estos seres glorificados los discípulos vieron en miniatura una representación del reino de los redimidos. Contemplaron a Jesús revestido de la luz del cielo y oyeron una voz desde la nube que lo reconocía como Hijo de Dios,
Vieron a Moisés, representante de los que serán resucitados de los muertos en ocasión de la segunda venida de Cristo. Y también estaba Elías para representar a los que al final de la historia de esta tierra serán cambiados de seres mortales a inmortales y serán trasladados al cielo sin pasar por la muerte. Elías representa a ese grupo. Los que vamos a ser llevados al cielo sin ver la muerte, los 144,000. Dije los que vamos porque yo espero ser uno de ellos. Pero, y ahora sí viene el punto final, pero hay otro Elías. Se llama Juan el Bautista. Él vino en el espíritu y el poder de Elías. Predicó el mismo mensaje, pero no tuvo la misma suerte. No fue llevado vivo sin gustar la muerte al cielo. Fue decapitado. En la generación final también hay un grupo muy especial que también van a proclamar el mensaje de los 3 ángeles. También con valor van a denunciar a la bestia y van a desenmascarar a Jezabel, la Babilonia, y van a llamar al mundo entero a temer a Dios y a guardar su santo sábado. Pero ese grupo no va a tener la misma suerte que los 144,000 que van a estar vivos para ver la venida de Cristo. Este grupo está descrito en Apocalipsis 24 y quiero que lo busquen. Aquí está Juan el Bautista en símbolo. Apocalipsis 24. Dice así: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Juan los está viendo ahora durante el milenio, sentados en tronos para juzgar en el cielo. Y vi las almas de los decapitados. ¿De los qué? Degollados. Vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aleluya. Ahora aquí hay otro grupo. Estos no están vivos para ver a Jesús y pasar de vida mortal a vida eterna sin gustar la muerte. Estos van a ser degollados, decapitados. Pero ¿saben por qué los van a degollar? Porque no van a adorar a la bestia. No habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos. Aquí no está hablando de los mártires del pasado, está hablando de los mártires del futuro, porque la imagen de la bestia se acaba de formar en los Estados Unidos y ahora es que van a venir los mártires. No se pierdan el tema del 16 de septiembre, el día de la hermandad en Glendale, donde voy a presentar el tema sobre la formación de la imagen de la bestia en los Estados Unidos. Estos van a ser degollados o decapitados por el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía. Y por la palabra de Dios, por creer en esto, por creer en esto y por creer en esto, en el testimonio de Jesús y en la palabra de Dios, por no adorar a la bestia y a su imagen y no recibir la marca en sus frentes ni en sus manos, van a ser degollados. Miren, Dios en su infinita misericordia. Y ahora van a entender por qué Juan el Bautista tuvo que morir. ¿Saben por qué? Porque Dios en su infinita misericordia permitió que Juan fuera degollado. Él tenía el poder para evitarlo, pero no lo evitó. Porque Juan era símbolo del Elías final. Y el Elías final está compuesto de dos grupos. Dos grupos. Los que van a ser trasladados al cielo como el Elías del Antiguo Testamento, sin gustar la muerte, los 144,000.
Y los que van a morir como el Elías del Nuevo Testamento, degollados, los mártires. Pero, y aquí viene el pero más bueno de todos. Juan el Bautista no pasó mucho tiempo en la tumba. El Señor lo resucitó en una resurrección especial. Y los que mueran como mártires en esta etapa final de la adoración a la bestia y a su imagen y la marca en sus frentes, que no la van a recibir, los que mueran como mártires tampoco van a pasar mucho tiempo en la tumba. Y van a resucitar en una resurrección especial. No en la gran resurrección de todos los justos, cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo. Ahí van a resucitar los millones de todos los redimidos de todas las edades. Pero los que mueran como mártires en esta etapa final, el Señor los va a resucitar días antes de su venida para verlo venir en gloria. Prueba de esto, anoten las citas, anótenlas y luego las estudian y se van a convencer. Yo no voy a ya dar todos los detalles de esto porque ese es un sermón por sí solo. Pero miren lo que la página está en el libro Primeros Escritos, en la página 285. Se llama La liberación de los santos. Por cierto, yo acabo de terminar de dar una serie de todo el libro de Daniel. Y si el pastor Darío dice que una de las mejores series es la que di en Guatemala, porque hablo de las 4 visiones de Daniel, pues ahora tiene que decir que la mejor de toda la serie es la que acabo de terminar de predicar en Southgate. Es todo el libro de Daniel completo, completito. ¿Saben cuántos temas fueron? 28 sermones. La serie, 28 sermones. Y cada uno, ustedes ya saben, algunos 2 horas, algunos 2 horas y media, algunos 3, y hay unos sermones que duraron hasta 4 horas. Si sacan la cuenta de 28 sermones, estamos hablando de casi 70 horas de predicación. La serie más completa que he dado sobre el libro de Daniel la acabo de terminar. Acaba de salir del horno, está calentita todavía, porque la acaban de terminar de editar. Pero no solamente di la serie, preparé una carpeta de este grosor, con todos los sermones escritos, ilustrados a todo color. La carpeta del libro de Daniel. Si alguno de ustedes se interesa en tener la serie, son 28 temas. Ahora, este es un pequeño comercial. No lo hago para estar vendiendo nada. Estamos en las horas del sábado. Esto es para el conocimiento de ustedes y porque a través de eso se sigue predicando la palabra de Dios. Pero en el ministerio nosotros por una donación de $7 damos los videos. Estos son 28 videos. Si ustedes sacan la cuenta de 28 por 7, nomás saquen la cuenta cuánto es. A ver quién sabe multiplicar o tiene una calculadora. 28 por 7. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? No, 28 por 7. ¿Cuánto? ¿Ciento qué? $196 cuesta esa serie. Y usted dice, está muy caro, ¿cómo yo voy a comprar algo así? Pues son 28 temas, 28 DVDs y algunos hasta de 4 horas y media de largo. Pues nosotros no le estamos dando ese precio. La persona que quiere la serie completa la puede conseguir por $130, una rebaja de $70. Pero ahora viene lo bueno. Con la serie está la carpeta así de gruesa, todo color, y esa carpeta solita, si usted la quiere,
la puede conseguir por una donación que fue lo que costó mandarla a imprimir a colores, $50. Pero el que compra